Maranata familia, bienvenidos a otra presentación más de este seminario Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Y en nuestro tema anterior vimos un tema sumamente sabroso, sumamente controversial, ¿verdad? Sí, pero sumamente también profético, como hemos dicho. Y vamos a continuar con esa misma línea profética, porque como habíamos hablado anteriormente, íbamos a estudiar de lleno, especialmente Apocalipsis capítulos 12, 13 y 14, para entender y comprender lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Pero antes de empezar el estudio de hoy, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio y la bendición que nos concede de estar aquí nuevamente y por toda la sabiduría y el discernimiento que tu Espíritu da para entender y comprender tus profecías. Y hoy, Padre, vamos a estudiar otro tema también. Puede ser difícil para algunas personas, pero también profético. Así que ayúdanos y dirígenos para que tu verdad pueda ser exaltado. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si quieren ir conmigo, por favor, vayan a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a dar un pequeño repaso sobre lo que habíamos hablado para entonces entrar en el tema, porque el tema de hoy trata sobre la imagen de la bestia, ¿verdad? La parte 1, este tema lo dividí en dos partes. En la parte 1 de la imagen de la bestia, pero para entender la imagen de la bestia, pues tendremos que entender quién es la bestia, la primera bestia. Así que en Apocalipsis capítulo 13 nos dice que me paré, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Vimos, familia, en la presentación anterior que la profecía nos da más de 60 características que identifican o señalan el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis, ¿verdad? Y vimos que la bestia de Apocalipsis es el Vaticano, esa nación, ese reino pequeño, y el cuerno pequeño es el papado o la oficina del papado, ¿verdad? Y mucha gente entonces a veces dicen, ay, que ustedes están hablando mal sobre los católicos, y yo les recalco que no, para nada. Yo respeto a los católicos, la mayoría de mi familia pertenecen a la Iglesia Católica, pero yo estoy haciendo énfasis en el Vaticano y en el Papado como la institución que la profecía dice que lamentablemente no está enseñando y mostrando la palabra de Dios, y la mayoría de los católicos simplemente no están conscientes sobre esto, sobre verdad. El mismo sistema los ha engañado a ellos, así que no estoy haciendo énfasis en las personas que pertenecen al sistema, sino al sistema en sí, ¿verdad que sí? Y alguna gente a veces me dicen, pero ven acá, ¿será que el papado no sabe estas cosas? No sabe sobre estas profecías, y yo lo comparo a Saulo, ¿verdad? La profecía cuando dice que Saulo perseguía a la iglesia, para eso Saulo atacaba a la iglesia, y él pensaba que estaba haciendo las cosas correctamente. No fue hasta que tuvo un encuentro con Cristo, donde entonces el Señor le mostró que lo que estaba haciendo estaba mal, estaba verdaderamente atacando al pueblo de Dios. Así que igual entiendo que está ocurriendo con el sistema, con las personas que pertenecen. Creen que están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y simplemente no se han dedicado a estudiar y entender las cosas que Dios le quiere mostrar. Pero gloria a Dios que nosotros estamos aquí con ese propósito, para que puedan salir de ella el pueblo de Dios. Salir de ella, pueblo mío, porque Dios tiene un pueblo fiel dentro del sistema católico. Así que cuando hablamos entonces en el versículo 1, cuando dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, ¿verdad? La bestia o la nación. Las 7 cabezas habíamos visto que son los 7 montes, ¿verdad? De Roma. Los 10 cuernos son las 10 naciones que surgen después de la caída del lado occidental del Imperio Romano. Y el nombre blasfemo, ¿verdad? Habíamos visto los nombres de blasfemia que dice el papado, que dice que lo puede llamar su santidad, Padre Nuestro, el vicario de Cristo, que son todos nombres de blasfemia. Y dice en el versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que el que está detrás de este sistema, lamentablemente decimos, es el diablo, el dragón, ¿verdad? Porque está torciendo la palabra de Dios, se está dirigiendo a la feligresía por un cristiano apóstata, un cristianismo torcido y falso. Dice, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya hablamos de la herida que recibió cuando perdió el poder civil en el año 1798, ¿verdad? Pero la herida mortal será sanada. O sea, así que si la herida mortal fue cuando perdió el poder civil,
La herida sanada significa que va a recuperar el poder civil, pero esta vez no van a ser los poderes de Europa, van a ser los poderes, los reyes de toda la tierra. Y dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Familia, la herida no ha sanado y ya está toda la tierra maravillada en pos de la bestia. Donde quiera que se aparece el obispo de Roma, el papado, ahí se reúnen cientos de miles, millones de personas, familia. No hay ningún otro ser humano sobre la tierra que tiene ese tipo de poder de reunir esa cantidad de personas independientemente de en donde quiera que va, familia, porque el mundo está maravillado con la bestia. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que cuando usted está obedeciendo el sistema del Vaticano, usted está obedeciendo a la bestia, usted está bendeciendo lamentablemente, dice la palabra de Dios, al enemigo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, ¿verdad? Las blasfemias habíamos visto que es el que dice ser Dios sobre la tierra, el que dice tener poder para perdonar pecados, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, ¿verdad? Esos 42 meses son 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Y dice, y sabemos que durante ese tiempo fue la Inquisición, ¿verdad? The Dark Ages, la Edad Oscura en Europa. También dice aquí que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, ¿verdad? Un mandamiento de Dios, para blasfemar de su tabernáculo. Vimos un poquito que cómo ha pisoteado el papado el plan de salvación, cómo ha pisoteado el santuario, y se le permitió, versículo 7, y se le permitió infundir a hacer guerra, contra los santos, la Inquisición, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que todo no está, familia, estamos solamente repasando autoridad sobre todo pueblo, tribu y nación y lengua. Familia, es que en el futuro obtendrá, familia, el poder mundial que ella tanto anhela, pero político, claro, en lo que está refiriendo. Ahora noten que dice interesantemente el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Es interesante notar que el papado, ¿qué hacía? Mataba, llevaba cautivo, ¿verdad? Y fue llevado cautivo. Mataba con la espada del poder político, civil, y también fue matado con ese mismo poder, con esa misma espada. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió esto en el 1798, porque en el 1798, como habíamos visto, Berthier fue, y el Papa Pío VI fue llevado cautivo, como él llevaba cautivo. Y con la espada que mata, así fue que recibió su herida mortal cuando perdió el poder político. Así que el versículo 10 nos da un contexto, una fecha histórica, que es el 1798. Ahora noten lo que dice el versículo 11. Después vi otra bestia. O sea, ¿después de qué? Pues después de que el papado, dice el versículo 10, fue llevado cautivo y fue matado con la espada. Después que fue, entonces nos está diciendo, después del 1798, después que pierde el poder político el Vaticano, entonces dice Juan que después vi otra bestia que subía de la tierra. En otras palabras, mientras la primera bestia está cayendo, la segunda bestia se está levantando, ¿verdad que sí? Y dice aquí que la segunda bestia, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Noten la diferencia, la primera bestia sube del mar, esta segunda bestia sube de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí vemos entonces dos cuernos, dos poderes, ¿verdad que sí? Pero noten que dice que tiene algo de cordero y tiene algo como dragón. El cordero en la Biblia representando a Cristo Jesús, el dragón representando al diablo. Significa que esta segunda bestia tiene dos caras. Sigue diciendo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Este versículo 12, familia, nos está dando una visión, un vistazo a lo que va a pasar en el futuro, porque está diciendo que la herida fue sanada por la segunda bestia. ¿Cómo? Haciendo que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Así que están trabajando en conjunto estas dos bestias, y es interesante notar porque en Daniel capítulo 7, cuando aparecen las cuatro bestias, cada una de esas bestias se conquistaban, pero aquí no se están conquistando, sino aquí estas dos bestias están trabajando juntos cuando la herida se sana. Sigue diciendo,
También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso lo vamos a ver también más adelante, el asunto de las grandes señales y el fuego de la tierra, el fuego del cielo a la tierra. Versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Repitiendo básicamente lo mismo que decía en el versículo número 12, pero ahora está diciendo que ¿qué? Que es por medio de la imagen que la segunda bestia le va a hacer a la primera bestia, que la herida sanará, que vivirá, ¿verdad? ¿Por qué vivirá? Porque parecía que estaba muerto, parecía que había perdido el poder civil político, pero ahora nos está diciendo que esta segunda bestia, trabajando en conjunto, le va a hacer una imagen que lo va a levantar, que le va a dar vida nuevamente. En otras palabras, lo que está diciendo es que esta segunda bestia le va a devolver el poder político a la primera bestia, al Vaticano. Sigue diciendo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta imagen que tenemos aquí entonces nos está recordando Daniel capítulo 3, cuando Babilonia levantó una imagen, y esa imagen, familia, el que no adorara el ídolo que levantó Nabucodonosor, entonces tuvo sentencia de muerte. Aquí está diciendo que va a pasar lo mismo nuevamente, pero esta vez no va a ser a nivel local, sino va a ser a nivel mundial. Y no va a ser una estatua, una imagen literal, sino va a ser algo simbólico. Dice que la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Noten, familia, que la segunda bestia entonces le da vida. Por medio de la imagen de la bestia, le da vida, la resucita, ¿verdad? Y entonces esa imagen o ese reflejo que va a ser la segunda bestia de la primera bestia del Vaticano, entonces va a ser cuando recupere el poder civil. Por eso dice que la herida ha sanado, porque está nuevamente en pie, está en victoria nuevamente, porque tiene poder político y ahora puede seguir llevando. Aunque la victoria no va a ser muy larga, porque ya sabemos que la profecía dice que Dios va a acabar con todos estos reinos. Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños, ricos, grandes, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Eso lo vamos a ver más adelante, que la segunda bestia es la que va a implementar este asunto de la marca de la bestia. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Anoten aquí, familia, comprar y vender, ¿verdad? El sistema de intercambio, el sistema financiero significa que la segunda bestia va a utilizar de alguna manera el sistema financiero. ¿Para qué? Para doblegar, para manipular a la gente a tener que darle su autoridad a la primera bestia. Dice aquí en el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, que ya anteriormente en el tema pasado habíamos visto que el título oficial del papado era Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, y vimos, familia, que ese nombre, cuando le saca los cálculos latín, directamente nos lleva al número 666, ¿verdad que sí? Todas las características, la evidencia es abundante. Les recuerdo que si usted está interesado en los estudios, los materiales sobre esto, y tengo mucha más información que no me da tiempo a cubrir, al final del programa, ahí va a aparecer un correo electrónico, la página de Facebook, YouTube, ahí nos pueden contactar y con mucho gusto le envío todas las notas de todos los estudios que estamos presentando, mucha información para mantenernos encendidos y calientes, para seguir comprendiendo la palabra de Dios. Ahora, quiero compartir con ustedes que esta segunda bestia es la que vamos a estar identificando hoy y vamos en el próximo tema también a cubrir la segunda parte. Esta segunda bestia, familia, es importante notar que una bestia en la profecía no es cualquier nación. Ya hemos visto que las bestias de Daniel capítulo 7, ¿verdad que sí? Eran superpotencias, no eran naciones pequeñas, no eran poderes pequeños, eran superpotencias, dominaban en su tiempo, dominaban en su esfera. Por eso se le llama una bestia, ¿verdad? Porque está en control. Y noten, familia, que entonces esta segunda bestia tiene que ser una superpotencia mundial. También, familia, si van a notar, la segunda bestia tiene 3 etapas. Miren esto. Número 1, antes de convertirse en una bestia. Número 2, cuando se convierte en una bestia. Y número 3, cuando hace que el mundo adore y obedezca a la primera bestia o al Vaticano. En otras palabras, familia, la profecía nos enseña que hay 3 etapas a esta segunda bestia.
significa que entonces, antes de convertirse en una bestia, ya la Biblia, la profecía, hablaba de este lugar de donde se levanta la segunda bestia, porque dice que la segunda bestia se levanta de la tierra. Ahora, para entender y comprender, familia, qué es esta segunda bestia, tenemos que entonces ir a antes de convertirse en una bestia. Ya en Apocalipsis 13 ya está en pie, ya es el poder mundial. Cuando cae la primera bestia, esta segunda bestia ya se está levantando. Ahora, ¿qué sucedió antes de convertirse en esa bestia, en esa superpotencia? Pues para eso tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 12. Así que vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 12. Y si recuerdan, yo les mencioné que en Apocalipsis capítulo 12 hay 5 etapas a la mujer, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí se nos introduce la mujer, que ya sabemos que la mujer representa al pueblo de Dios, ¿verdad? Y dice que la mujer, ¿qué tiene? Tiene una corona de 12 estrellas. Ya habíamos hablado sobre el número 12, 12 tribus, 12 jueces, 12 discípulos, 24 ancianos, 144,000. El número es un número representativo del pueblo de Dios y especialmente del liderazgo del pueblo de Dios. Y entonces, a partir de ahí, desde el 2 en adelante, nos va dando las diferentes etapas. La primera etapa ya la habíamos estudiado. Dice versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, ¿verdad? Y así quiere decir que estaba por dar a luz la mujer. ¿Quién es el que iba a nacer en ese momento? Cristo Jesús, familia. En ese momento, Cristo iba a venir hacia adelante, ¿verdad? El cumplimiento de la profecía de Génesis capítulo 3, versículos 15 y 16, donde Dios le dijo a la serpiente, de la mujer saldrá una simiente y esa simiente te va a acabar, va a destruir contigo, ¿verdad? Y que entonces el diablo trata de acabarlo. ¿Y cómo está evidenciado eso? Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Noten cómo habla del dragón, ¿verdad? Con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Nuevamente haciendo y recalcando el asunto del imperio romano, pero no se le llama la bestia, sino el dragón, porque ¿quién era el que estaba detrás del imperio romano tratando de acabar con el pueblo de Dios? Era el mismo diablo. Y dice que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya vimos que eso no es literal, que el diablo se paró frente a María para tragarse, comerse a Cristo, sino que por medio de los poderes políticos, por medio de Herodes, por medio del imperio romano, trató de acabar y de destruir a Cristo Jesús. Pero ¿qué pasó? No tuvo éxito, porque dice el versículo 5, y ella dio luz al hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Familia, desde el versículo hasta el versículo 5, entonces entendemos que está hablando de esa primera etapa, la del pueblo de Dios, en donde el pueblo de Dios se encuentra, ¿en dónde? Se encuentra en el imperio romano, atrapado, ¿verdad? Atacado, dice aquí, desde ese concepto, ¿verdad? El pueblo de Dios. El versículo 2 nos habla desde el tiempo de antes, ¿verdad? Desde la angustia y el alumbramiento, que es una cita directa, de hecho, a lo que estaba pasando en Éxodo capítulo 2, cuando dice que gemía el pueblo de Dios, ¿verdad? Eso nos habla de la historia del pueblo hebreo. Y luego del 3 al 5 nos habla de estando el enemigo, todos los intentos de tratar de acabar con el pueblo de Dios en esa primera etapa, que es el pueblo hebreo cuando Cristo viene hacia adelante. Pero noten que entonces, familia, en el versículo 5 habla del nacimiento, de la muerte, nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo al cielo, en un solo versículo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en el versículo 5 hace énfasis en todos los aspectos de la vida de Cristo Jesús? Porque, familia, el capítulo 12, el enfoque no es en el hijo, sino es en la mujer. Es la historia de la mujer o del pueblo de Dios, ¿verdad? Y Cristo asciende al cielo. El versículo 6 es un paréntesis que va con los versículos que vamos a ver más adelante. Y entonces cuando Cristo asciende, ¿qué sucede? Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Mencionando y haciendo énfasis en la primera guerra y la primera batalla, pero también en la segunda, porque dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que aquí, familia, nos está hablando de cuando Cristo asciende, ¿verdad? La segunda vez,
El diablo entonces, primera vez echado fuera del cielo, la segunda vez fue echado a la tierra. Y mire cómo confirmamos esto en el versículo 10. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aquí, familia, nos está hablando entonces claramente de cuando es echado la segunda vez, cuando Cristo asciende, ¿verdad? Ya el diablo no puede seguir en el cielo, ya no es el gobernante, no es el príncipe, no es el anciano de esta tierra, familia, sino ahora Cristo ha recuperado la tierra en ese contexto. Y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿en qué sentido? Porque miren lo que dice el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El cielo está de fiesta cuando Cristo asciende, el diablo es echado. Pregunta, ¿cuándo pasó eso? ¿En qué año? En el año 31, ¿verdad? Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que cuando es echado la segunda vez del cielo, él está muy consciente de ¿qué? De que su tiempo ha llegado, de que su derrota está clara, de que no pudo vencer al Hijo, el Hijo lo venció a él, lo echó del cielo y ahora él viene a la tierra con gran ira, pero dice que hay ustedes en la tierra porque ahora viene ¿a qué? A desatar su ira, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cuándo fue que el dragón fue echado de la tierra? Pues familia, en el año 31. ¿Y qué hizo? Persiguió a la mujer, ¿o a quién? O al pueblo de Dios. Así que desde el año 31 en adelante, el diablo entonces quiere hacer ¿qué? Perseguir a la mujer, atacar a la mujer. ¿Por qué? Porque ya no puede con el hijo, así que va a tratar de llevarse a cuanta gente puede de la mujer, del pueblo, de la iglesia. Y noten lo que dice el versículo número 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Miren qué interesante, familia. Ya ese concepto de tiempos y la mitad de un tiempo lo habíamos estudiado anteriormente, y es el concepto del tiempo profético desde el 538 hasta el 1798. ¿Qué nos está diciendo esto, familia? Que quiere decir que el versículo 2 y 13 nos está dando una época, un tiempo profético establecido desde el año 31 hasta el año 538. Dice que el diablo hizo lo que pudo y la persiguió a la mujer, ¿verdad? Atacando por medio del imperio romano. Pero luego en el 14 nos da el periodo profético del 538 al 1798. Ya sabemos lo que pasó en el 538, que es cuando el papado se levanta como poder político, cuando Justiniano le entrega en el códice de Justiniano el poder político. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces? El versículo 14 nos está marcando un tiempo profético, el 538. Y dice entonces que la mujer, ¿qué hace? La mujer de 2 alas de gran águila volase de delante de la serpiente, ¿a dónde? Al desierto. Este versículo 14 es paralelo al versículo 6, donde dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustenten por 1260 días. 1260 años, 538 hasta el 1798. Nos está diciendo la profecía que ¿qué pasó? Cuando se levanta el poder papal en Europa, ¿qué sucede? Empezó el ataque, ¿verdad?, a los cristianos, a los supuestos herejes, y empezó a atacarlos utilizando los ejércitos de Europa para acabar con el pueblo de Dios. Muchos lamentablemente murieron como mártir, pero aquí dice también que muchos fueron ¿a dónde? Al desierto. Ahora, si el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y está establecido bíblicamente que es donde hay mucha gente, muchas naciones, significa que el desierto es totalmente lo contrario, porque en el desierto no hay agua. Significa que entonces la mujer, en esta etapa mencionada en Apocalipsis 12, entonces huye al desierto. Huye entonces ¿a dónde? Donde no hay nadie, donde no hay personas, y esto la historia lo confirma, que durante el tiempo en que se levanta el poder papal, grupos como los valdenses, ¿verdad?, que salieron de las ciudades, salieron y se fueron a los montes a vivir. ¿Para qué? Porque querían simplemente vivir de acuerdo a su conciencia y la palabra de Dios. No querían someterse y quisieron, dice aquí, que Dios entonces se los llevó al desierto y los sustentó y los cuidó. Miren lo que dice el versículo 15. Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río.
agua, río, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Cómo es que la serpiente, el diablo, trató de acabar con la mujer, con el pueblo de Dios en Europa? Enviándole muchedumbres, naciones, lenguas, ejércitos para acabar con el pueblo de Dios. Todo el poder político para terminar con él. Pero miren lo que dice el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Noten algo, familia, que en el versículo 14 y 15 nos está hablando de un tiempo profético específicamente, del 538 al 1798. Y dice aquí que Dios protegió a su iglesia, a su pueblo, de los ataques del sistema iglesia y Estado que se formó en Europa tratando de acabar. Pero dice que entonces, desde el versículo 16, el panorama cambia un poco. No un poco, drásticamente. Porque dice que la tierra ayudó a la mujer. Primero Dios la estaba sustentando y protegiendo en el versículo 14 y 15. Y ahora dice que ¿qué? Que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que aquí surge la tierra. ¿Por qué digo esta parte? Porque en Apocalipsis capítulo 13, si recuerdan, en el versículo 11, dice que la segunda bestia sube de la tierra. Así que la mujer, ¿qué hace? Fue protegida por Dios por 1260 años en las montañas, en Europa. Pero luego entonces, ¿qué hace? Ella sale, el dragón la persigue, la ataca, y ella, ¿qué hizo? Huyó a la tierra. Y ahora Dios no la tiene que proteger. ¿Por qué razón? Porque ahora la tierra la está ayudando. Este lugar llamado la tierra está protegiendo a la mujer de los ataques del diablo. Y dice eso mismo, que tragó el río que el dragón había echado. Pero noten el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta ahora habíamos visto 4 etapas, ¿verdad? Y ahora en el versículo 17 es la quinta y última etapa, en donde ahora ¿qué está sucediendo? Ahora la mujer está volviendo a ser atacada y perseguida por el dragón, familia. Esa es la última etapa del pueblo de Dios. ¿Y cómo fue que el dragón le trató de atacar y acabar con la mujer? Pues familia, está detallado y desglosado en Apocalipsis 13 en adelante. Ahí es donde se desglosa y se entra en detalle sobre exactamente cómo lo hizo. Y vamos a entrar más adelante con todo esto. Hasta ahora, familia, si se da cuenta, hemos sacado varias características sobre esta segunda bestia que nos ayudan a ver y entender. Primero, que protegió a la mujer, al pueblo de Dios, cuando huía de la serpiente, del poder civil político que se había levantado, empezando con el papado, pero luego también habían otros poderes que trataban de ser lo mismo. En Inglaterra, por ejemplo, que usted tenía que seguir la religión del Estado, si no, te perseguían. También dice que la otra bestia subió de la tierra. Vamos a regresar allá, porque quiero que lo vea conmigo. Quiero que estemos claros en cuanto está en lo que está diciendo. Dice versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. En otras palabras, ¿después de qué? Pues después del versículo 10, que es el 1798, significa que esta segunda bestia, esta segunda superpotencia, se tiene que levantar después del año 1798. Sigue diciendo también que subía de donde sale la tierra. La palabra subía es la palabra griega anabaino, que se utiliza en el contexto, según Mateo capítulo 13, 7, se utiliza también y está hablando del crecimiento lento de una planta. En otras palabras, si notan, esta segunda bestia no conquista otra bestia como era en Daniel capítulo 7, donde las bestias se conquistaban, sino que esta bestia, ¿cómo es? Sube lentamente al poder, sin tener que conquistar otra superpotencia. Nos sigue diciendo la profecía, familia, que versículo número, estamos en el 11 todavía, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora es interesante notar, 2 cuernos, ¿verdad? ¿Dónde habíamos visto anteriormente 2 cuernos? Pues en Daniel capítulo 8, en el macho cabrío, habían 2 cuernos. ¿Pero qué era lo que pasaba en Daniel 8 con los 2 cuernos? Que un cuerno estaba más alto que el otro, ¿verdad? Y con el paso del tiempo el segundo cuerno se levantó. En otras palabras, hay un desbalance de poder entre los 2 cuernos, y sabemos que los cuernos en este contexto, la profecía, representan poderes, ¿verdad? No son superpotencias, sino son poderes. Quiere decir que entonces dentro de esta segunda bestia hay 2 poderes, pero quiero que noten que un poder no está dominando el otro, sino que hay un balance, están bien balanceados estos 2 poderes.
no uno encima del otro, sino que están unidos dentro de esta bestia, pero están separados y están en pie. Interesante y no interesante. También nos dice, familia, si nota, que los cuernos no tenían diademas. En otras palabras, las diademas que representan monarquías, naciones, reinos. Aquí nos dice que la segunda bestia no tenía diademas. Y en el versículo 11 dice, tenía algo de cordero y también hablaba como dragón. En otras palabras, esta nación, familia, presenta dos caras, ¿verdad? Presenta una cara de cordero, pero luego entonces, ¿qué va a hacer? Va a mostrar y va a hablar como dragón. Tremendo lo que está diciendo esto, familia. Y cuando notamos entonces lo que estamos diciendo, familia, es que hay una separación en esta segunda bestia. En otras palabras, cuando dice que tenía los dos cuernos semejantes, ¿verdad? Está hablando de estos dos poderes, familia, que existen y que se levantan. Está hablando, familia, de la separación de iglesia y Estado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque Cristo reconoció dos poderes. Cristo reconoció dos poderes aquí cuando estuvo en la tierra. Cristo dijo que separaran el Estado de la iglesia. Miren Mateo 22, 21. Dice así, entonces Él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo separando la iglesia y el Estado en ese contexto, ¿verdad? Y Cristo reconoció ambos reinos, familia, porque Cristo dijo, el reino de los cielos ha llegado aquí, pero también en Juan capítulo 19, cuando Poncio Pilato fue a decirle, le dijo Poncio Pilato, ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre ti? Le dijo a Cristo. Y Cristo le dijo, ¿qué? Sí, tú tienes autoridad, pero la autoridad que tú tienes fue concedida a ti por medio de mi Padre Celestial. En otras palabras, Cristo reconoció estos dos poderes en la tierra. Por eso entonces podemos decir que esta segunda bestia, cuando tiene algo de cordero, es que hay algo de cordero en él. Hay algo, estos principios de separación de Estado e iglesia. Hay algo entonces, familia, de lo que es seguir la palabra de Dios. Hay algo en esta nación, entonces podemos decir que esta nación tiene principios cristianos, ¿verdad que sí? Tiene principios cristianos de los cuales la rigen hasta cierto punto, porque después nos sigue diciendo que habla como dragón. Y familia, cuando empezamos a mirar todo el panorama profético, las cosas se van empezando a aclarar un poco, ¿verdad que sí? Noten que dice también que ejerce toda la autoridad de la bestia en presencia de ella. Versículo 12, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. En otras palabras, familia, esta segunda bestia está trabajando con la primera bestia, que ya sabemos que es ¿quién? Que es el Vaticano, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir que hay algo que está pasando ahí, familia, que tenemos que estar pendiente. Una nación que esté trabajando en conjunto con el Vaticano, que se va a fortalecer esta relación. Noten que dice también que en la profecía decía que manda a los moradores de la tierra a que le hagan imagen. En el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada ahí, vivió. Quiere decir que si manda a las personas, familia, esa palabra manda la entendemos como algo a la fuerza, pero la palabra manda que se utiliza aquí es la palabra griego lego. Por ejemplo, en la versión del King James en inglés, esa misma palabra dice that they should. En otras palabras, que deberían. La palabra lego significa pedir o persuadir. Así que cuando dice que manda a los moradores de la tierra, es que persuade a los moradores de la tierra a que le hagan ¿qué? A que le hagan una imagen, familia. Hay persuasión, lo que quiere decir que esta nación, esta bestia, está mandando a los moradores. Familia, esto está hablando de un tipo de república democrática, ¿verdad? Está hablando de que hay democracia aquí, porque eso es lo que la democracia es, persuadir, ¿verdad? Tanto se persuade de un lado como del otro. Tanto los moradores empujan, ¿verdad? Persuaden a su gobierno a hacer algo, o viceversa, el gobierno también persuade a la gente a creer o a seguir alguna línea específica de algún punto, ¿verdad que sí? Pero noten que entonces, familia, dice que hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese ¿qué? Una marca en la mano derecha o en la frente, familia. Está hablando específicamente de el poder que tiene, ¿verdad? Para tú mandar. Noten que a principio manda, pero luego en el versículo 16 hace que todos anden con la marca de la bestia, familia. Noten que entonces este contexto nos está diciendo que esta segunda bestia empieza por medio de un sistema democrático, pero luego ¿qué hace? Cuando empieza a hablar como dragón, empieza entonces a atacar y empieza a mandar y a forzar a las personas a adorar a esta segunda bestia, que es el Vaticano, familia. Es muy interesante, familia, todo lo que estamos viendo.
¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted reúne las características presentes, que es lo que estamos enfocándonos, más adelante estudiaremos las características futuras en el próximo tema. Hoy me quiero concentrar en las presentes, en las que podemos analizar y ver qué es lo que está pasando, familia. Estas son 6 características que podemos sacar de aquí y usted la va a ver ahora en su pantalla. Resumen de las características presentes. Número 1, refugió a los cristianos huyendo de la persecución religiosa de Europa, ¿verdad? Eso fue lo que decía la profecía, que salió y la ayudó la tierra mientras la seguía atacando el dragón. Número 2, se convierte en una bestia, en una superpotencia mundial después del año 1798, porque la profecía decía que principio en el 10 está llevando cautivo y siendo esclavo, matando a espada y siendo cautivo, que es en el 1798, pero ahora en el 11 dice, después vio otra bestia, o sea, que se convierte en una bestia, después del 1798 se está levantando, y ya como le había mencionado, una bestia es una superpotencia mundial, poder militar, político, económico, cultural y tecnológico. Número 3, es una nación joven que no conquista otra nación, sino que sube o crece lentamente al poder. ¿Por qué digo una nación joven? Porque es un cordero, y un cordero, ¿qué tipo de animal es? Un animal joven, ¿verdad? Así que nos está hablando de que este animal es un animal, no es un animal como los países y los poderes de Europa, que llevan muchos siglos, ¿verdad?, estando en poder y estando levantados, sino que esta nación es una nación joven. Número 4, sube y crece donde no hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Por qué digo eso? Porque decía que los mares representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El desierto no representa nada. Así que, ¿qué quiere decir? Que cuando sube de la tierra, pues la tierra es como un punto medio. Hay algunas personas, pero no están vacíos ni tampoco están organizados como grandes monarquías e imperios como en Europa. Número 5, separa la iglesia y el Estado. En otras palabras, no hay papado, tampoco hay rey. Los cuernos no tenían coronas y tampoco que está el poder, la iglesia y el Estado está separado. Los dos cuernos, ¿verdad? Están los dos poderes presentes, pero uno no manda sobre el otro. No hay papa, no hay rey. Y la última característica presente es que es un país cristiano con principios democráticos, porque manda o persuade a sus moradores a hacerle la imagen a la primera bestia, familia, pero luego entonces que como dragón va a obligar a recibir la marca de la bestia. Y país cristiano porque nuevamente haciendo énfasis en el Cordero, y el Cordero entonces quiere decir que tiene algo de Cristo, tiene algún reflejo de Cristo, pero dice también que va a hablar como dragón. Familia, solamente hay una nación en todo el mundo que se levantó después del año 1798, que se ha convertido en la superpotencia mundial, que cuadra con cada una de las características, y no hay una otra nación sobre la tierra que cuadra con esto, familia. Esa nación, esa segunda bestia de Apocalipsis, es la nación de los Estados Unidos de América, ¿verdad? ¿Cuál es la única superpotencia que existe sobre la tierra? Pues son los Estados Unidos, familia. No hay ninguna otra nación. La superpotencia la Unión Soviética era una superpotencia, pero fue quitado del panorama, familia. Aquí nos está hablando entonces de Estados Unidos que se levanta. ¿Para qué? Para entonces convertirse en una superpotencia mundial. Este país, ¿verdad?, que tanto bien ha hecho, familia, la profecía nos está diciendo que también se va a levantar en contra de sus principios. Ahora, vamos a mirar las características, vamos a repasar lo que hemos dicho hasta ahora y ver si cuadra todo con Estados Unidos. De hecho, tengo mi corbata, ¿verdad?, mi corbata de Estados Unidos de América, y siempre me gusta ponérmela cuando voy a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque yo nací en los Estados Unidos de América. Así que yo sé, familia, lo que esta nación produce. Yo sé lo que esta nación es capaz. Y yo sé, familia, que este tema puede ser un poco difícil para algunas personas a veces. ¿Por qué? Porque se aferran a veces al nacionalismo tanto y no se dan cuenta, familia, que este país profético, porque Estados Unidos es una nación profética, según dice Apocalipsis 13 y 12, familia, esta nación lamentablemente se ha ido apartando de esos principios. Vamos a repasar. Número 1, habíamos dicho que la mujer huyó de Europa, ¿verdad? Huyó de la persecución en Europa y huyó ¿a dónde? Pues huyó ¿a dónde? A la tierra, y la tierra la protegió.
esa tierra representa ¿qué, familia? Los Estados Unidos de América. Huyeron de Europa, vinieron a que en ese tiempo no tenía nombre, ¿verdad? El Nuevo Mundo. ¿Para hacer qué? Para empezar a desarrollarse y crecer, huyendo de los problemas que estaban teniendo por la iglesia y el Estado. Por eso cuando miramos, familia, las 5 etapas de la iglesia, como usted la va a ver en pantalla ahora, nos enseña que Apocalipsis 12, del 1 al 5, nos habla de Roma imperial, ¿verdad? Del nacimiento de Cristo hasta el año 31. Luego, cuando estudiamos del versículo 2 y 13, nos habla de Roma imperial y de Roma dividido, del año 31, cuando dice que el dragón fue echado de la tierra y cuando entonces se levanta el poder papal en el 538. Así que ese versículo 2 y 13 nos está hablando de esa persecución en el Roma imperial y dividido. Pero luego entonces nos dice Apocalipsis 12, 14 y 15 que se levanta Roma imperial, ¿verdad? Porque habla de los tiempos y medio tiempo, del 538 al 1798. Pero la cuarta etapa, que es el versículo 16, que dice que la mujer huye ¿a dónde? A la tierra. Pues familia, ¿a dónde huyó la iglesia? Buscando protegerse y cuidarse, que dice Dios que ya no la tuvo que proteger, porque ella llegó a la tierra, familia, los Estados Unidos de América. En el 1798 ya Estados Unidos se levanta como una superpotencia mundial, familia. Ya estaba ella levantándose y poniéndose poderoso, claro. No se estableció hasta antes como nación específicamente, hasta que se firmó la Declaración de Independencia en el 1776, pero ya para el 98 ya se está levantando, como dice, poco a poco está creciendo. Ahora, ¿qué etapa de la iglesia huye a la tierra, familia? Pues la iglesia protestante. Y notemos, familia, que entonces la última etapa significa que la iglesia protestante en Apocalipsis 12, 17, el dragón que va a hacer se va a levantar y va a atacar a la mujer. Lo que nos está diciendo, familia, aunque puede doler, es que esta nación, Estados Unidos, en algún momento, dice la profecía, en el futuro se va a levantar en contra de sus principios y este país que protegió a la mujer, que protegió a la iglesia protestante, la va a atacar, le va a hacer la guerra a ella, familia. Y aunque esto es difícil de decir, familia, es la realidad, es lo que está pasando. Ahora, cuando miramos entonces los 2 cuernos, ¿verdad que sí? Decía que tenía 2 cuernos separados uno del otro, pero no tenían dominio uno sobre el otro. Noten, familia, que cuando usted va a la Constitución de los Estados Unidos es un documento revolucionario, increíble, histórico, familia. Y nos dice, familia, que la Constitución que hay una clara separación entre iglesia y Estado. La Carta de Derechos, familia, en la enmienda número 1 usted lo puede encontrar, que cuando salieron las personas de Europa y vinieron a los Estados Unidos y empezaron a levantar esta nación, noten, familia, que ellos querían levantar una nación que no fuera como lo que pasaba en Europa, en donde en el contexto del papado la iglesia mandaba al Estado, o en el contexto de Inglaterra el Estado mandaba a la iglesia, como era la iglesia de Inglaterra. Familia, ellos dijeron cuando vienen a este país, cuando los peregrinos vienen y los demás inmigrantes vienen, ellos dicen, no, nosotros no queremos cometer el error de lo que estaba pasando allá en Europa, queremos una nación nueva, una nación diferente. Y cuando usted ve la Constitución de los Estados Unidos, familia, un documento increíble. En la Carta de Derechos, en la enmienda número 1, ¿sabe lo que dice? El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del Estado o prohíba el libre ejercicio de la misma. Lo primero, familia, que hace el Estado, esta nación, cuando se levanta, es separar la iglesia y el Estado. Dice, el Estado no va a imponer religión, ni tampoco el Estado va a prohibir ninguna religión. Cualquiera que quiera venir aquí, independientemente de sus creencias, puede venir ahí. ¿Quieres creer y no quieres creer? No importa. Esa es la base y el fundamento de esta nación, familia. Que independientemente de la religión, independientemente de dónde vienes, esta nación se crea, se establece con el principio de recibir a las personas, familia, y de usted poder vivir dentro de una libertad relativa, hablando políticamente. Y gloria a Dios, familia, por eso. Porque enseña la profecía, familia, que eso mismo pasó en Estados Unidos. Hubo una separación de iglesia y Estado. ¿Y qué sucedió? El Estado entonces, familia, encontró su poder en la reforma republicana de gobierno, ¿verdad? Republicano, una república democrática. Y la iglesia, ¿en dónde encontró su poder, familia? En el protestantismo, libre de los abusos del papado. Y cuando usted mira, familia, interesante la historia de esta nación,
Yo tengo citas que le voy a enviar también si le interesa tener todas estas citas. Presidente tras presidente tras presidente, desde George Washington, desde los fundadores de esta nación, familia, que cada uno de ellos estableciendo la separación de iglesia y Estado, iglesia y Estado, iglesia y Estado. Incluso el mismo presidente John F. Kennedy, que fue un presidente, el único presidente católico que ha habido, familia, incluso él también, ¿qué hace? Él dice que debe haber separación de iglesia y Estado, familia. Y todo esto, familia, entonces, nos está enseñando lo que la profecía habla sobre cómo los Estados Unidos se levanta, cómo Estados Unidos surge como este poder que está en la palabra de Dios. Pregunta, ¿se levantó? Vamos al versículo 11, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia, otra superpotencia. ¿Qué hace qué? Que sube ¿de dónde? Sube de la tierra, ¿verdad? Claramente identificando, familia, una bestia, la superpotencia que sube de la tierra, poco a poco creció. 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, familia. Lo que significa que separación de iglesia y Estado. Un cuerno no domina el otro cuerno. Amén. Pero noten que dice semejante al de un cordero, pero hablaba como dragón. Familia, Estados Unidos es uno de los líderes en el mundo en derechos humanos, promoviendo la libertad de los derechos humanos en el mundo, ¿verdad? Libertad a los que viene. Pero pregunta, familia, ¿el asunto de dragón también aplica a los Estados Unidos? Sí, ¿verdad? Usted sabe que Estados Unidos tiene más de 130 bases en el mundo entero, militarmente hablando, familia, ¿verdad? Y si usted ha estado, especialmente nosotros los países hispanos, lamentablemente hemos sido víctimas de los golpes de Estado que han habido en diferentes naciones cuando Estados Unidos quiso imponer, tenía ciertos intereses económicos y los gobiernos de ese tiempo no estaban, familia. Hemos visto también como los Estados Unidos también ha hablado como dragón, ¿verdad? Aunque en lo que está refiriéndose es que va a ser al final cuando verdaderamente tome y obligue a las personas a seguir el Vaticano. Pero vemos indicios de esto, familia, inclusive desde septiembre 11, familia. Si usted mira el panorama profético, si miras el panorama desde social, político, Estados Unidos, familia, está cambiando, no es la misma nación. Ahora los derechos humanos son pisoteados, ¿verdad? Desde septiembre 11 este país tuvo un cambio radical, tuvo un cambio fuerte, familia, en cuanto a lo que estaba, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a los derechos civiles, mejor dicho. Y las cosas, familia, se va a poner peor y peor. Noten que dice, versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los moradores de la tierra, los moradores de ella, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Significando, familia, que Estados Unidos en algún momento en el futuro va a levantarse a ayudar al papado. Y mucha gente entonces viendo, familia, el panorama de lo que la Biblia habla, ¿verdad? Nuevamente, recalcando cuando dice en el versículo 14, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Familia, esta nación con principios democráticos, ¿verdad que sí? Donde por lo menos las elecciones aquí se llevan con bastante orden, se hacen bastante bien y nosotros apoyamos y ayudamos a otras naciones también. Dentro de este contexto, pilares de la democracia, familia, nos está diciendo aquí, lamentablemente la profecía dice que en algún momento en el futuro nos apartaremos de esos principios democráticos, familia. Pregunta, cuando dice que hará que todos, pequeños, grandes, libres y pobres, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente, hablando del poder político de los Estados Unidos, familia, poder político de Estados Unidos, increíble, ¿verdad? El Congreso es el cuerpo político más poderoso que existe sobre la tierra. Pero familia, ¿qué es lo que está pasando con este país? ¿Cuándo fue que este cambio se hizo, familia? Y cuando analizamos y empezamos a mirar la historia de los Estados Unidos, perfecto no es, porque no hay ninguna nación perfecta en ese contexto, pero sí una nación que nació con unos principios cristianos, ¿verdad que sí? Es una nación donde los fundadores de esta nación, hablando entonces sobre el reflejo del Cordero, ¿verdad? Lo que se conoce como Judeo-Christian principios, los principios judeocristianos, ¿verdad? De una separación de la iglesia y Estado, pero a la misma vez la iglesia tiene su poder, el Estado tiene su poder, ¿verdad? Y se respetan. Pero le hago una pregunta, ¿será que las cosas están cambiando en este país, familia? ¿Será que de alguna manera nuestra nación está moviéndose
en una dirección donde va a hablar como un dragón. Y usted pregunta, y usted ve los cambios que están pasando en los Estados Unidos. Hoy en día el discurso que está pasando en esta nación es muy feo, las cosas que están pasando, la animosidad que hay, ¿verdad? Donde a las personas no hay lo civil, donde tengamos un respeto a ambos lados, familia. Estamos viendo mucha controversia, mucha batalla, familia. Pero la profecía, a pesar de todo eso, familia, nos dice que esta nación, esta gran nación que está en pie, familia, es quien le va a levantar la imagen a la bestia. Y yo me pregunto entonces, ¿cómo es posible a qué llegado esta nación en que pueda decirse que va a ser una alianza? Pues mire, yo quiero mostrarle la portada de cómo fue que comenzó, cómo fue que el cambio llegó a los Estados Unidos. Y esta portada de esta revista, de Time Magazine, y dice así, Time Magazine, la Alianza Santa. ¿Cómo fue que verdaderamente comenzó todos estos cambios que vamos a ver más adelante y que se está dando en los Estados Unidos, familia? Fue cuando el presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II se unieron para ayudar o apoyar a Polonia en la liberación del comunismo. Claro, podríamos decir, eso no tiene malas intenciones. Si un gobierno, una cabeza de Estado va a querer que su país, ¿verdad que sí?, que libere y que ayude a la liberación. Eso es algo bonito, eso es algo lindo. Pero el problema es que ¿por qué se está uniendo con el papado en este contexto? ¿Por qué, segunda pregunta, por qué el papado está entrando en asuntos políticos? Pues ya lo habíamos estudiado, porque ella cree que debería estar entrando en asuntos políticos, que debería tener el poder. Entonces, cuando miramos el panorama profético, familia, viendo que estos dos poderes se van a unir, nos debe preocupar, nos debe ver las cosas que están viniendo, que van a estar pasando en el futuro, y debemos entonces nosotros estar pendientes. Muchas veces, a veces por el nacionalismo, ¿verdad? Queremos aferrarnos a una nación, queremos aferrarnos a un país, pero la profecía dice que lamentablemente nuestra ciudadanía no es en esta tierra, no lamentablemente, excelentemente eso, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo uno querer decir, mire, yo pertenezco a este país, yo soy orgulloso de ser mexicano, yo soy orgulloso de ser italiano, yo soy orgulloso de ser donde yo soy. Eso es bueno, familia, pero debemos poner nuestros enfoques en el reino de los cielos, en la ciudadanía verdadera, en donde Dios nos quiere. Eso es donde queremos que estar preparados. Entonces, a veces nos aferramos demasiado, a veces nos queremos identificar más con las cosas terrenales que con las cosas celestiales. La profecía nos está diciendo, familia, que lamentablemente esta nación se va a ir apartando de sus principios. En el próximo tema vamos a estar viendo exactamente cómo es que esos cambios se han ido dando, cómo es que poco a poco el dragón, porque noten que cuando decía anteriormente, primero la mujer huye del dragón y huyó ¿a dónde? A la tierra, ¿verdad? Ese lugar, ese territorio que la protegió y la cuidó. Pero ahora nos está diciendo, familia, en el versículo 17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer que estaba ¿dónde? En la tierra, y la persiguió y la atacó. En otras palabras, familia, lo que está diciendo es que el enemigo, de alguna manera, ha querido infiltrar a esta nación, ha querido corromper con sus principios democráticos, ha querido deshacer con sus principios de derechos humanos. Quiere entonces el diablo ir acabando y creando disensión, acabando pleitos entre medio de la población, familia, y nosotros somos los que lo estamos permitiendo en este nivel, familia. El enemigo entonces va a querer ¿qué? Debilitar los principios constitucionales que tiene esta nación. Va a querer entonces acabar con él porque, claro, ningún sistema es perfecto, ¿verdad que sí? Y tenemos a veces que ocurren, pero por lo menos en principio, esta nación se ha mantenido en pie, esta nación se ha mantenido y se ha aferrado a sus principios, pero ya estamos viendo poco a poco cómo se está deshaciendo. Y como dije, verdaderamente el cambio verdadero ocurrió cuando este asunto de la caída del comunismo y se ha ido moviendo rápidamente en contra de estos principios. Lo que quiero decirles es esto, familia, tenemos que aferrarnos al Señor. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. El Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No confiar en los políticos. Los políticos, familia, hacen lo que tienen que hacer para mantenerse en poder. Sí hay políticos honrados y honestos, familia, pero verdaderamente nos tenemos que aferrar a Cristo Jesús. No podemos confiar en el hombre. Cristo nos dice, aférrate, busquemos y anhelemos la patria celestial. Yo me encuentro con tantas personas que a veces
se enfocan en su nacionalismo, en su identidad nacional, ¿verdad? En su cultura. Y yo quisiera que tuviéramos ese mismo empeño, ese mismo fuego, ese mismo deseo de aferrarnos a la cultura cristiana, de aferrarnos al reino celestial, de tomar las cosas de Dios con tanto auge y con tanto fuego como hacemos con las cosas del mundo, familia. La profecía nos enseña que este país, esta nación de los Estados Unidos, en donde nos encontramos nosotros ahora mismo, que aunque en un principio Dios lo levantó con un principio profético, sí, para cuidar y proteger a la mujer, a la iglesia. Esta nación, familia, surge separando la iglesia y Estado, pero lamentablemente, familia, la profecía nos dice que esta nación en algún momento se va a levantar y se va a ir en contra de la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Que entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. O nos vamos a aferrar a nuestro nacionalismo, sea esta nación o los demás, porque ¿qué pasa? Que cuando Estados Unidos se levanta y Estados Unidos empieza a tomar decisiones, todas las demás naciones siguen. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el poder político más grande, el poder económico más grande, el poder militar más grande. Tenemos que, familia, comenzar a aferrarnos a las cosas de Dios. Las profecías, familia, no salvan. Las profecías no salvan. El que salva es Cristo Jesús. Y si usted se aprende a aferrar a Cristo Jesús, si usted pasa una vida devocional con Él, familia, entonces las cosas de este mundo le van a parecer ligeras, le van a perder el goce, el disfrute. No significa que no digas que tú eres de aquel lugar o de aquel lugar, o del otro lugar. Yo, orgullosamente, padre puertorriqueño, madre dominicana, ¿verdad? Nacido en los Estados Unidos, y yo lo digo, pero familia, yo no soy de este mundo. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo porque nosotros tenemos una patria celestial, una ciudadanía celestial en la cual estamos, en la cual el Señor quiere mostrarnos y mantenernos firmes. Gloria a Dios por las profecías, porque las profecías nos van preparando a dónde vamos a ir, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, llevarnos. Pero familia, la salvación consiste en tu relación diaria con Cristo Jesús, en caminar con el Señor Jesucristo, en vivir con el Señor Jesucristo. Por eso me tomé estos minutos, familia, porque quiero recalcar que nosotros no somos de este mundo. Nuestra obediencia y nuestra lealtad se la debemos a Dios, porque las cosas que van a venir, lo que está hablando aquí, cuando se sane la herida, cuando se levante, familia, van a ser feas, van a ser fuertes. Pero la promesa de Dios es que si somos fieles a Él, familia, no importa lo que hagan, ni el Estado ni la iglesia cuando se unen, lo que importa es lo que Cristo va a hacer con nosotros. Y por eso dice la promesa en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Cristo nos está diciendo, sé que las cosas van a ser fuertes. En el próximo tema, familia, vamos a entrar un poco más de lleno, pero sobre todo en las cosas futuras que están pasando. Las cosas van a ser fuertes, las cosas van a ser difíciles. Se va a levantar nuevamente este poder. Pero si aprendemos a aferrarnos del Señor, si aprendemos, familia, a hacer de Cristo el cada día, consagrar nuestra vida, nuestras familias, veremos el poder de Dios trabajando en nuestras vidas. Y nos preparemos nosotros para la patria celestial y estaremos preparando también a los demás que están en nuestro círculo de influencias. Esperamos verlo.